Este tema parecía que comenzaba a despejarse cuando la Cámara Nacional de Casación Penal, en aquel momento, resuelve el caso Abasto. En el caso Abasto, el imputado había sido condenado por el delito de amenazas y violación y el tribunal había tomado en consideración los testimonios prestados por la víctima, que no compareció al debate oral. Entonces el defensor interpuso recurso de casación y la Cámara Nacional de Casación Penal, en aquel momento, y es Cámara Federal, resolvió con cita de dos fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unterpertinger versus Austria y Bonis versus Austria, que el derecho a la confrontación exige que el imputado pueda confrontar con el testigo de cargo, que lo pueda contraexaminar a los efectos de arrojar dudas o poner en crisis un determinado cuadro probatorio, y que si ese derecho le fue desconocido, el testimonio no puede ser utilizado en su contra. Que los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en este caso, dijo la Cámara Nacional de Casación Penal, habían sido infringidos. Revocó la sentencia condenatoria y absolvió al imputado. Un año después, la Sala 3, en el caso Noboa, dice exactamente lo contrario, que frente al juzgamiento de un caso, el tribunal está obligado a introducir todos los elementos de prueba que le permitan verificar la existencia del hecho y la culpabilidad del autor. Cita el artículo 356, en el que eso el presidente del tribunal, en cuanto a la ordenación de la prueba, puede hacerlo de oficio. Y en realidad lo que esconde es que el principio de verdad real y la averiguación de la verdad real, aquel principio que mencionábamos de la investigación integral de la verdad, está en cabeza de los tribunales. Por supuesto que una interpretación de este tipo desconoce que la verdad es el resultado de la controversia entre las partes, que el juez no puede involucrarse en la búsqueda de la verdad, que no hay en el proceso penal un principio de igualdad de partes. Existe un principio de igualdad de armas, pero no de partes. Las partes no están en una situación de igualdad. Al fiscal le corresponde la acreditación de los hechos en que funda la acusación y el principio de la duda favorable lo favorece al imputado. Es decir, que el imputado debería estar en una situación de privilegio en relación con el fiscal. Entonces, en el caso Noboa, la Cámara de Casación Penal reverdece todo lo que tiene que ver con el proceso penal mixto y devalúa a la prueba producida en el juicio y el derecho a la confrontación que le asiste al imputado. La Corte de los Estados Unidos, cuando tuvo que resolver el caso Crawford versus Washington, en un voto del doctor Scalia, era el presidente de la Corte en aquel momento, lo dice claramente: no puede prescindirse del interrogatorio del testigo en el juicio. Prescindir del interrogatorio del testigo en el juicio es porque el testigo es obviamente confiable. Y si el testigo es obviamente confiable, entonces el juicio por jurado es innecesario porque el imputado es obviamente culpable. Por eso es tan importante el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Leonel Benítez. En el caso Leonel Benítez, el tribunal oral absolvió a Leonel Benítez del delito de lesiones graves. Y el tribunal de casación lo condenó tomando como elemento probatorio cargoso a las declaraciones prestadas en la instrucción. Ante el recurso de casación presentado por la defensa,
el Tribunal de Casación dijo que la defensa no había demostrado que, prescindiendo de esos testimonios, igualmente no se hubiese dictado una sentencia condenatoria. Llegado el caso a la Corte dijo que el derecho a la confrontación, el derecho a contraexaminar al testigo de cargo, es un derecho que no puede ser devaluado. No puede de antemano señalarse que la actividad de la defensa va a ser infructuosa, no va a poder arrojar dudas sobre un determinado cuadro probatorio o lograr certidumbre respecto de hechos que puedan favorecer la situación del imputado. Y que no importa que el Estado no haya podido localizar al testigo, que el Estado haya hecho esfuerzos para localizar el testigo y que pueda introducirse la declaración testimonial en determinadas circunstancias, es un procedimiento válido. Pero ello no alcanza para debilitar o aniquilar la facultad que es en realidad una garantía que tiene el imputado de contraexaminar al testigo de cargo. Que al haberle sido desconocido ese derecho, la sentencia debía anularse, disponiéndose la absolución de Leonel Benítez. Fíjense que en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en realidad lo que hace es interpretar el alcance de una garantía constitucional. Esto es, que no se puede dictar sentencia condenatoria con fundamento en las declaraciones testimoniales prestadas en la instrucción si el imputado se disconformó y pretendió interrogar al testigo que había declarado en su contra. Esta sentencia de la Corte exhibe el valor de una lex rogata. Es casi como el edicto del pretor romano que tenía alcance general. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la Corte interpreta una garantía constitucional, esa interpretación es obligatoria. Esto es lo que dijo la Corte de los Estados Unidos en el caso Dickerson. Se sancionó una ley que en esencia derogaba a la interpretación que había hecho la Corte de los Estados Unidos de la enmienda 5 de la Constitución americana. ¿Recuerdan el famoso caso Miranda? Es decir, para que una declaración prestada por un imputado pueda ser utilizada en su contra, la voluntariedad, ¿cómo se prueba? Hay que hacerle saber al imputado o al sospechoso que puede negarse a declarar, que si quiere declarar puede exigir la presencia de un defensor oficial o particular y que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Si estas advertencias no se hacen, cualquier manifestación que preste el imputado no puede ser tomada en su contra. El Congreso de los Estados Unidos, en contra de esta interpretación, sancionó una ley en la que el juez únicamente debía valorar si la declaración prestada por el imputado era voluntaria. Si era voluntaria no tenía que analizar nada más. Y la Corte de los Estados Unidos, ¿qué dijo? No, las interpretaciones sustantivas de la Constitución solamente pueden ser revisadas a través de una reforma constitucional. Solo una reforma constitucional puede, de alguna manera, cercenar la facultad interpretativa que en materia federal tiene la Corte de los Estados Unidos. Y esto es lo que pasó con el caso de Leonel Benítez y la Corte Nacional. La interpretación que hizo la Corte de la Nación sobre el alcance de una garantía federal es obligatoria para todos los códigos de procedimiento. Por eso llama la atención algunas sentencias del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, donde dice que no se violan los principios de igualdad de armas y bilateralidad cuando se utiliza la declaración testimonial prestada en la instrucción para fundar una sentencia en un juicio oral, si es que el Estado no pudo localizar al testigo para hacerlo comparecer al juicio. Esa interpretación desconoce abiertamente lo resuelto por la Corte Suprema en el caso Leonel Benítez.